buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os traigo esta noticia de Mundo Emprende. Dice: transportistas en pie de guerra. La subida del impuesto al diésel desencadena amenazas de huelga. Te lo cuento. Y sí, amigos, esta noticia la podéis encontrar en mundoemprende.com, ese portal de referencia para empresarios, emprendedores, personas que tengan que ver con esto de la generación de riqueza, porque bueno, vas a encontrar noticias como esta que seguramente no has visto en ningún otro sitio, porque no interesa sacarlas a la luz pública. Bueno, pues tenemos en pie de guerra a los transportistas porque ya se está hablando de esa subida del diésel que puede acabar con el negocio, con la generación de riqueza que tienen los transportistas. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues a la decisión del gobierno de querer subir el impuesto al diésel. Como si no hubiera suficiente impuesto ya al diésel. Bueno, pues quieren recaudar más con el tema del diésel y, claro, los transportistas, que es una de sus materias primas para realizar su trabajo, pues ven cómo esta subida de impuestos va a encarecer su servicio. Si suben los precios, pues volveremos otra vez a contribuir a esa inflación, pero es que además en muchos casos es prácticamente imposible poder subir los precios, pues porque hay dependencia de grandes empresas, bueno, por una serie de circunstancias que hacen que todo esto vaya a reducir el margen, un margen que está ya realmente muy comprimido. Y sí, ya se habla del dieselazo, es esa regulación que lo que quiere es subir el impuesto al diésel y bueno, las asociaciones del sector ya han hablado y han dicho que si esto al final se lleva a cabo, tendrán que movilizarse y tendrán que paralizar su actividad porque realmente no es compatible con que su negocio siga funcionando. ¿Y en qué consiste esta alarma que tienen los transportistas? Bueno, pues porque el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que bueno, están viendo la posibilidad de aprobar en las próximas semanas un incremento de la fiscalidad del diésel. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en equipararlo a los impuestos que tiene ya la gasolina, lo que implicaría un aumento, ojo, de 10 céntimos por litro. Esto para un transportista es una barbaridad. Pues 10 céntimos por litro que representa un alza del 25%, un incremento del 25% sobre el impuesto que está en estos momentos vigentes. Fijaos, aumentamos un impuesto un 25% y al final supone 10 céntimos por litro en diésel, que cuando hablamos de transportistas, pues imaginaos cuántos litros tienen que poner para cada uno de sus desplazamientos, para cada uno de sus servicios. Así que 10 céntimos de aumento por litro, una barbaridad. Y como siempre, todo esto lo justificamos con Bruselas. Es que Bruselas nos obliga. Es que el próximo desembolso de fondos no nos lo van a dar si no incrementamos y no implementamos reformas fiscales, ¿vale? Y además la Unión Europea quiere que sean en el diésel. A ver, igual que no hacemos ni caso a otras cosas que nos dice Bruselas y nos penalizan y nos multan, por aquí tenéis un vídeo, porque no aplicamos el IVA en franquicia porque no nos conviene, pues habrá que defender a nuestros transportistas si efectivamente Bruselas está hablando específicamente del diésel y no estamos tergiversando lo que nos dice Bruselas, que al final lo que nos dice es que, oye, tenemos que ver cómo hacemos para cuadrar las cuentas. Eso no quiere decir que Bruselas nos obligue a subir los impuestos al diésel. Entiendo yo que no lo dicen así. Así que, bueno, pues vamos a ver con esta excusa cómo avanza este tema del diéselazo. ¿Y qué dice el sector? Bueno, pues las asociaciones del sector lo tienen claro. Como esto se quiera aprobar, pues van a ponerse duros con el tema, van a movilizarse porque además estamos hablando de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, FENADISMER, la Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM. Bueno, pues directamente están totalmente en contra de esta propuesta y hablan ya de movilizaciones. Además hablan de que esto va a afectar especialmente a esos transportistas autónomos, a esas pequeñas empresas que operan vehículos de menos de 7,5 toneladas, que bueno, pues se benefician de la devolución del impuesto a través del tema del gasóleo profesional. Al final, esto representa
un tercio de la flota del transporte en España. Estamos hablando de alrededor de 130.000 vehículos. No es poca cosa. Ezequiel Orrach, presidente de la agrupación de mercancías de Federación Balear de Transporte, ha advertido que de implementarse esta subida, si no se devuelve por otro lado, que entonces no tiene mucho sentido, el sector podría verse obligado a realizar paros y, bueno, pues en muchos casos, para muchos autónomos transportistas y para muchas pymes, la obligación o la necesidad de cerrar su actividad. Y claro, tenemos que darnos cuenta que el transporte por carretera, sobre todo en España, es fundamental para la distribución de cualquier tipo de materia prima o de producto. Y claro, pues una subida en el diésel tan importante, 10 céntimos por litro, directamente, bueno, pues va a verse reflejada o poco a poco se verá reflejada en esos precios que ya tienen una presión importante. Ya hemos visto que otra vez la inflación parece que va para arriba, pues volveremos a provocar esas subidas de precios y a reducir esa capacidad adquisitiva de todos los ciudadanos. Porque al final el transporte en carretera en España afecta a prácticamente cualquier producto que queramos distribuir o que queramos comprar. Porque, bueno, pues nuestro transporte, fundamentalmente por las distancias, se produce por carretera. Perspectivas gubernamentales y compromiso europeo. Bueno, pues desde la parte del gobierno ya hemos visto que el argumento es que Bruselas les obliga, que ha condicionado la llegada de los fondos valorados en 23.900 millones de euros a reformas fiscales, y dentro de esas reformas fiscales parece ser que tenemos una equiparación del impuesto al diésel con el de la gasolina, pero claro, aquí también el gobierno tenemos que decir que se encuentra con obstáculos legislativos, porque esto ya se ha intentado aprobar, subida impositiva para el diésel, y fue rechazado por el Congreso de los Diputados por falta de apoyo parlamentario, como ocurrió en noviembre. Con lo que, bueno, pues tampoco es una cosa que esté muy clara que se pueda conseguir ahora mismo, aunque lo metas en un ómnibus con 100.000 medidas más. Así que, bueno, ya estamos con lo de siempre. El gobierno lo que está ahora barajando es la posibilidad de aprobarlo mediante un decreto ley. Lo aprobamos, luego ya veremos si el Congreso lo ratifica o no y ya veremos cuáles son las circunstancias. Pero, bueno, nosotros lo aprobamos por decreto ley, no le tenemos que pedir permiso a nadie y listo. Bueno, pues eso parece que es una de las cartas que tiene el gobierno para aprobar esto sin necesidad de ningún tipo de consenso, y pues el día de mañana, cuando haya que ratificarlo en el Congreso de los Diputados, pues seguramente la Unión Europea ya haya desembolsado esas cantidades y al que venga, al que le toque, pues que busque la solución, que es lo que venimos haciendo durante todas estas últimas legislaturas. Así que ya veis cómo está la cosa. Si no se termina de llegar a un acuerdo o, bueno, pues no se toman otra serie de medidas que puedan dejar en estado neutro esta subida del diésel, que, bueno, pues uno en el fondo no termina de entender todo este sistema de yo te pongo un impuesto, pero luego como protestas, pues te hago una bonificación y una reducción. Bueno, pues entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, de alguna manera van a tener que solucionar esto porque si no, efectivamente, se ve en el horizonte huelga de transporte. Ya hemos vivido las huelgas de transporte, producen desabastecimiento, parón en la economía en general. Es algo que no nos conviene y es que realmente el sector del transporte está muy, muy ajustado en estos momentos, con una carga impositiva tremenda en su actividad por ese consumo de diésel. Veremos a ver cómo lidia con todo esto el gobierno y cómo es capaz de cumplir con las exigencias de la Unión Europea para recibir esos fondos que están ya comprometidos y listos para ser enviados a España y, bueno, pues no seguir maltratando al sector del transporte con esa subida de impuestos 10 céntimos por litro, que no es poca cosa, en esa diésel que para muchos, bueno, pues es una materia prima para la realización de su servicio, que son esos transportistas, esos autónomos transportistas, esas pymes que realmente pues necesitan llenar sus depósitos de diésel, y ese es una parte importante de su coste que, claro, incrementándolo un 25% el impuesto así de repente, pues va a hacer que si ya les costaba ser rentables, pues ahora mismo pasen directamente a no ser rentables y a, consecuentemente, tener que dejar esa actividad del transporte.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante esta noticia. Vienen tiempos de conflicto con la parte del transporte. Ese diéselazo, esos 10 céntimos por litro de diésel, pues pueden provocar paros y huelgas en el sector del transporte. Yo te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a la cabeza, que aceptes las notificaciones. Es totalmente gratis, ni 10 céntimos más ni nada, gratis. Y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que tienen que ver con el emprendimiento, con la economía, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.